Продолжим изучение послания к евреям, который задает 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 됩니다. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. En español tenemos un término para decir adoración, pero en griego, en esta jungla semántica que nos hemos propuesto con el profesor Héctor Leites, vemos que hay unos cuantos términos que nos ayudan a decir diferentes matices y aspectos de lo que significa adorar. Y eso es el tema central de nuestra charla aquí con Héctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Esteban. Y bueno, ya es el tercer programa que estamos con la adoración. Realmente ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y también los oyentes han contado eso. Estamos, Esteban, con el término adoración. Habíamos visto en programas pasados acerca de la adoración en el Antiguo Testamento. Eran tres palabras, era Shaddai, era Halal, que de ahí salía aleluya, y la otra era Shaddai. Estas tres palabras aparecían muchísimas veces con una connotación siempre de expresión, de alabanza, reconocimiento por lo que Dios hizo, hace y hará. Pero en el Nuevo Testamento también repasábamos acerca de la palabra Eusebeia, que era una adoración piadosa, es lo que realmente Dios me pide que yo esté añadiendo. Me pide allí en Primera de Pedro 1:5-7, añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Es verdad. Y esa paciencia viene añadida ahora de la piedad. Por supuesto sigue diciendo a la piedad afecto fraternal y después amor. Pero esa palabra piedad, estamos hablando de esa adoración buena. Buena adoración. La segunda palabra que nosotros estábamos mirando era proscuneo, que nos llamaba la atención esta palabra porque es una adoración con obediencia. Ajá. Dios quiere que realmente le podamos adorar en espíritu y en verdad. Y no solamente un concepto de emoción, sino de una vida. Nosotros leíamos el Salmo 103, cómo adorar, bendice alma mía todo mi ser, tu santo nombre. O sea, adorar con todo nuestro ser. ¿Sabes, Esteban? Es un poco una vida consecuente a la palabra de Dios. No podría ir a Dios a un montón de cosas cuando Dios está viendo que mi vida no está caminando bien. Entonces me pide esa adoración con obediencia. ¿Sabes que esta palabra aparece cuando Satanás quiso tentar al maestro en el desierto? Y el maestro está dando una lección, bueno, no solo al enemigo, sino a todos nosotros. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás con obediencia. Ese es el concepto que nos pide a nosotros, una adoración y servicio con obediencia. La tercera palabra, Esteban, es la palabra cebo, así como suena, ¿no? Cebo. No es estar haciendo cebo, porque sí, eso no necesariamente es estar adorando. La connotación cebo, que viene de una palabra que es de la raíz sebomai, ¿verdad? Ahora, cebo es una reverencia, quiere decir una adoración, no solo con obediencia, sino con reverencia. Y aquí involucra mi cuerpo, mi parte física, ¿verdad? Es interesante. Una de las cosas que vemos en esta palabra de adoración, de reverencia, es los sentimientos. No solo el cuerpo, sino también los sentimientos. Aparece en Hechos 16, verso 14, cuando una mujer, Lidia se llamaba, vendedora de púrpura, de Tiatira, dice que era de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. Ahora dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba realmente, y esta palabra cebo es acentuando el cuerpo y el sentimiento, pero sentimiento de maravilla, de asombro. Ajá.
es una reverencia muy especial, ¿no? Como asombrándose la persona y el cuerpo arrodillado, inclinado. Nos llama la atención porque no aparece muchas veces. Sí aparece en este caso cuando Lidia está totalmente asombrada, porque dice que el Señor abrió su corazón. Ella está maravillada, asombrada de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esta es la palabra sebo. Ahora la otra palabra es sebasomai, que es adoración a cosas. ¿Ah, sí? Sí, a cosas. También vemos que hay adoración a cosas, que no es lo que nos pide el Señor, por supuesto. Es solo un ejemplo cuando Pablo está escribiendo a los romanos y dice que, hablando de los paganos, que dice que detienen la verdad con la mentira, ellos dicen que están cambiando la verdad por la mentira, honrando, ahí está la palabra, ahí está, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Lo vamos a ver también cuando los corintios estaban adorando a la diosa, ¿verdad? Entonces es una palabra obviamente que no nos pide el Señor que hagamos. Es honrar y dar culto a cosas. A cosas, a cosas. Literalmente pueden ser. Fuera de lo que es Dios. Fuera de lo que es Dios. Un pedazo de árbol, algo tallado. Aún el texto en Romanos 1:25 es muy fuerte porque la palabra cambiaron en el griego es metalazó, que es una palabra que se utilizaba en los mercados griegos, en los intercambios de los griegos, o sea, un trueque. Ajá. Ellos están cambiando verdad por mentira. Siempre digo, Esteban, que la gente que no tiene a Dios es la que peor negocio hace, porque están cambiando verdad por mentira. Están honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a las cosas creadas antes que al Creador. Realmente un mal negocio, según el texto griego, que habla de metalazó, que es intercambio comercial. Realmente están haciendo un mal negocio. Por eso invitamos que siempre hagan un buen negocio, que cambien la mentira realmente por la verdad que es Cristo. Esta es la palabra sebasomai. Obviamente una palabra que no nos agrada porque no adoramos cosas. Nosotros adoramos al Creador, al Señor, al Dios eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La otra palabra que aparece es latrewo, y esta sí me llama la atención. Latrewo. Latrewo. No aparece muchas veces, pero cuando aparece hay que detener un poco el texto y ponerse a analizar, porque es sirviendo, adorando. Sirviendo, adorando. Sí, o lo que podemos decir, adoración en el servicio. Ajá. Pero, ¿qué servicio? ¿Sabes, Esteban, que a veces tenemos un concepto de servicio que el que está poniendo las manos en lavandina, aguajane o cualquier producto, limpiando el baño, no está adorando a Dios, solo está limpiando el baño? Sí, es verdad. O el que está sacando la telaraña, o el que está poniendo flores, o el que está barriendo o encerando, o el que está sacando el pasto no lo ven como una adoración. Lo ven más bien la adoración como algo místico, fuera de las actividades mundanales. ¿Y sabes qué, Esteban? Casi con ironía voy a decir que la adoración estaría solo en el lugar santísimo. Claro, claro. Cosa que no creo, porque eso era solo cuando estaba el tabernáculo. Hoy no hay lugar santísimo, lugar santo, atrio, patio. Hoy no hay eso. Hoy realmente tenemos toda la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y me gustaría que de este término habláramos un poco más entonces en el próximo bloque, porque tiene muchas implicancias por lo que veo. Aquí en la jungla semántica, viendo lo que es la verdadera adoración con el profesor Héctor Leites. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Recién, Héctor, nos mencionabas aquí en nuestra jungla semántica que hay una palabra específica en el griego que se usa en el Nuevo Testamento que significa adorar en el servicio, o adorar sirviendo, o algo así. Exactamente, es latrewo. Es adorar en el servicio o sirviendo, adorando. Realmente llama la atención, no aparece muchas veces, aparece en Filipenses 3:3, cuando Pablo dice, nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios. Ahí está la palabra servimos. Servimos a Dios. Esto es adoración a Dios. Adoración a Dios. En el servicio. Por eso dice Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Cuidado con el servicio y la adoración. Ajá. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bueno el versículo, porque no está haciendo alarde de su servicio, de sus horas extras, de nada. ¿Sabes, Esteban, que a veces vemos la adoración solamente allá adelante, donde está el púlpito, ¿no? Pero una persona puede estar limpiando el baño y puede estar, aún debería estar adorando a Dios, porque es un servicio a Dios. Esto se ha, yo no sé, se ha perjudicado mucho a veces esta nomenclatura de que la adoración está en el lugar santísimo o lugar santo. A veces yo veo que se hace en las congregaciones, se hace esa división: allí está el atrio, aquí está la entrada, afuera está el patio, los baños, cada paso que das más cerca del púlpito, más santo sos. Entonces una vez alguien dice, no, si alguien va a decir algo, que lo diga de allá abajo, ¿no? Claro. Cosa que Dios no lo escuche, porque si lo dice acá arriba, no sé, tal vez Dios lo escucha antes. Bueno, es una locura. Realmente donde nosotros estamos, la presencia de Dios está con nosotros y tenemos que ser santos en todo lugar. Ahora, este servicio es servicio adorando. Y me hago la pregunta, ¿cómo estamos sirviendo ahora? No solo cómo estamos adorando, porque está implícitamente ligado. ¿Cómo estamos sirviendo? Lo que estamos haciendo lo tomamos como un trabajo, diríamos en un lunfardo, como un laburo. Claro. Realmente no es un trabajo, es un servicio. Siempre anuncio, y lo digo muy enfáticamente a los alumnos y en donde estoy predicando allí en San Luis, el día que nosotros tomemos algo como un trabajo es el día que nosotros perdimos el placer de adorar a Dios y de servirle. Por eso, Esteban, el que nos sirve, no sirve. Claro. Que lo tomen como quieran los oyentes. Estás hablando específicamente de todas las tareas relacionadas en la vida de una congregación, fuera de los cultos formales, digamos, ¿no? Exactamente, porque a veces nosotros decimos, bueno, tocar un instrumento, o dirigir un culto, o cantar, o traer un devocional, orar, o predicar, o visitar, pero acá estamos hablando de cualquier tarea que sea un servicio a Dios. Por eso la tregua es una buena palabra. ¿Sabes que aparece la traducción de la tregua en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, por supuesto, cuando Samuel dice que servía a Jehová? Ajá. En realidad estaba sirviendo a Elí, pero dice que servía a Jehová. Interesante. Después que Elí no está, él tiene que servir directamente a Dios. Claro. Cuando los hijos de Elí, Ofni y Fine, no están, él tiene que tomar el lugar de sacerdote. Y ahí comienza un servicio sacerdotal, la tregua a Dios. Pero lo hizo antes, cuando estaba sirviendo a Elí en la casa de Dios. Claro. Y ahí aparece en Samuel capítulo 3, 1 Samuel. Realmente la tregua es para pensar, oyente, porque nosotros vivimos, digamos, metafóricamente o utilizando la hipérbole, vivimos trabajando para Dios. Es verdad. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Debemos hacerlo con una adoración a Él. Eso se puede extender también a toda la tarea que hacemos durante el resto de la semana, nuestro trabajo, nuestra casa, en relaciones con los demás. ¿Adoramos sirviendo, sea cual sea la tarea que realizamos? Exactamente. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque Dios no va a estar con nosotros solo 3 horas el día domingo en la iglesia. El Espíritu Santo está 100% con nosotros. Y pongo énfasis en esto porque a veces pedimos llenura, cuando en realidad ya tengo el 100%. ¿Cómo voy a demandar más del Espíritu Santo en la adoración si ya lo tengo el 100%? En realidad es el Espíritu Santo que está demandando más de mí en la oración. Es inverso. Nosotros a veces queremos utilizar la adoración para pedirle más al Espíritu Santo, pero en realidad es el Señor que nos está pidiendo más de nosotros, un servicio incondicional, aún en aquellas tareas que sabemos que nadie nos ve, que nadie está reconociéndonos. Esta palabra, la tregua, es muy importante y aparece en Filipenses 3:3. Otra palabra que aparece también en el Nuevo Testamento es la palabra epainos. Epainos. Esta es alabanza de recompensa. Esto es lo que Dios tiene para nosotros.
Es una, no tanto adoración, sino una alabanza hacia nosotros, que se va a convertir en recompensa. Se va a convertir en recompensa. ¿Sabes que en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, dice que cada uno recibirá su alabanza de Dios? Ahora dice, de Dios. Mirá la fuente. ¿De dónde procede? ¿Qué quiere decir esto? Es lo que dice 1 Corintios 3:13, que dice que la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cual sea. Y siempre pongo énfasis en el pronombre relativo cualitativo. Cual sea y no cuán sea. No habla de cantidad, sino de la calidad del material en esta alabanza. Ahora, realmente el artículo determinado, o sea, el artículo determinante allí en 1 Corintios 4:5, indica que esta alabanza, este reconocimiento de Dios hacia nosotros, está en exacta proporción con las acciones de cada uno de nosotros, cómo hayamos servido y adorado a Dios. Es interesante esta palabra epainos, en la alabanza de recompensa que viene ahora de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Sí, entiendo, sí. Digamos que es el pagar de vuelta. Según como yo haya servido adorando, ahora vuelve directamente proporcional a lo que yo haya servido adorando, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué es la recompensa? No habla de salvación el tema. No pasa por la salvación. Aún cuando recibamos la recompensa es porque ya somos salvos. Claro. No, el tema no es salvación, es recompensa. Y para ir finalizando, tenemos la palabra eulogía. Eulogía. Esto quiere decir hablar bien de alguien. Y realmente la Biblia nos pide que nosotros hablemos bien de todos. No de alguien solamente, sino de todos. De aquí que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de hablar bien de alguien en el sentido de la alabanza. En el primer programa hablamos de que no nos debemos de pasar de alabanza o de reconocimiento porque podemos ocasionar que el globito del ego de la persona se infle, claro, ¿verdad? Entonces esto es hablar bien de la persona, o sea, reconocer sus actitudes, sus virtudes, su trabajo. Y para finalizar tenemos dos palabras más. ¿Nos queda tiempo todavía, Esteban? Tenemos la palabra megaluno, viene del término mega, que es grande, que es engrandecer siempre el nombre de Dios. Exaltar y decir lo que Él es. ¿Sabes qué? No hay una receta, pero hay parámetros de cómo nosotros tenemos que ir a Dios. Jesús nos dejó su oración y Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ¿cómo debemos dirigirnos? No podemos comenzar la oración, o no deberíamos comenzar la oración pidiendo, como yendo al supermercado. Sí. Señor, preciso 2 de yerba, fideo, azúcar. Deberíamos decir lo grande que Él es, lo eterno, lo soberano, cómo Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el admirable, el consejero, el príncipe. Bueno, todas esas cosas que dice la Biblia tan hermosas de nuestro buen Dios. Esto es megaluno, que es mega, grande, hacerlo siempre grande. Y ¿sabes qué? Cuando Él queda grande, nosotros quedamos chiquitos. Por supuesto. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La última palabra es, las últimas dos palabras es la palabra sun estemi, que es alabarse a sí mismo. Esta está prohibida en la Biblia. Sun estemi, alabarse a sí mismo, es tener un concepto más alto del que debemos tener. Hay que tener mucho cuidado porque, sabes, Esteban, que psicológicamente hay personas que no se engrandecen a sí mismos, solamente agachan a los demás. Es verdad. Entonces, al hablar del otro y dejarlo abajo, automáticamente quedó arriba. Sí. Nadie va a decir Leites. Yo no puedo decir qué bueno que es Leite, qué grande, qué espiritual que es Leite. Claro. No puedo hacerlo. Sí. Soy lo necesariamente inteligente para no hacerlo. Pero ¿sabes qué? Puedo achicar a los demás y automáticamente ya quedo arriba. Son inútiles, no sirven para nada. No sirven para nada. Y son carnales y qué sé yo cuántas cosas. Son filisteos incircuncisos y todas esas cosas. Entonces automáticamente al bajar a los demás, sin hablar de mí, ya quedé arriba. Claro. Bueno, esto es lo que se prohíbe, el sunestemi es no puede haber alabanza de uno mismo, siempre hacia Dios o hacia otro. Claro, es como decía en Romanos allí, ninguno tenga más alto concepto del que debe tener. Sí. Exactamente. Bueno, y las últimas palabras es la palabra saló, que de ahí viene la palabra salmo, que esta se utilizaba cuando había instrumentos musicales. A ver.
porque esta palabra dice, si alguno está alegre, cante alabanza. Entonces, obviamente se pedía que hubiese una canción, siempre con instrumentos de cuerdas. Esto aparece en Santiago 5:13. Y la otra, humneo, es de un himno. ¿Sabés que me llama la atención esta palabra humneo, que se traduce a alabar, siendo realmente la etimología cantar himnos? Cantar himnos. ¿Sabés que aparece en Mateo 26:30? Cuando allí dice que estaban cantando himnos. O sea, después de cantar el himno, dice, fueron al Monte de los Olivos. Es verdad. O sea, es muy probable que estuviesen cantando. ¿Sabés qué? Es muy probable, Esteban, que estuviesen cantando del Salmo 113 al 118. Por esa, que eran los himnos Jalel. Utilizados en ese... Utilizados exactamente para cuando estaban en el templo o en la adoración. El del Salmo 113 al 118. Querido amigo, hemos llegado al final. Quiero cerrar esto diciéndole que no importa en qué posición usted, si está sentado, arrodillado, parado, el tema es cómo está nuestro corazón en la adoración. Si está con obediencia, si está realmente sirviendo, si estamos conmovidos, si estamos motivados. Realmente debería haber todo eso cuando adoramos a Dios. Por eso es muy, pero muy profundo el tema de la adoración. Pero no nos olvidemos, Dios está buscando, realmente busca, anhela, casi que hay vacantes, podemos decir, buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solo emotivamente porque otro lo está haciendo. Aún deberíamos hacerlo mucho a solas, ¿verdad? Porque ahí es donde se evalúa si lo estoy haciendo porque quiero reconocer a Dios o porque otro me está mirando también. Así que, amigo, Dios le bendiga ricamente. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.